Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta memoria litúrgica del martirio de San Juan Bautista, con el conocidísimo relato del baile de Salomé y la decapitación de San Juan por instigación de la madre Herodías. Hay que decir que el texto evangélico no lo aclara, que no es que Herodes estaba casado con la mujer de su hermano, Herodías, es que Herodías seguía siendo la mujer de su hermano. Es decir, entre los judíos el divorcio era aceptadísimo, incluso me atrevo a decir. Si se hubiera divorciado no hubiera sido un problema para los judíos, pero no se había producido el divorcio. Estaba, por lo tanto, viviendo en una situación pública de incesto, es decir, estaba conviviendo maritalmente con la mujer de su hermano, con su cuñada. Esto, por lo tanto, sitúa aquel escándalo en otro nivel. No sabemos qué hubiera dicho San Juan, si hubiera habido divorcio previo, etc. Pero San Juan denunciaba algo que era para los judíos escandaloso, por supuesto para nosotros también. San Juan, creo que con razón, se le considera el primer mártir de la familia, porque defiende la familia. La unión de un hombre y una mujer legalmente establecida y para los católicos con la bendición del sacramento del matrimonio. San Juan defiende la familia, le cuesta la vida, la cárcel primero y después le cuesta la vida. Y ahora tenemos que preguntarnos si nosotros estamos defendiendo la familia, defendiendo nuestra familia y defendiendo la familia. Primer punto. Dice el texto que en aquella fiesta de cumpleaños el rey Herodes invitó a los nobles, a las personas importantes de Galilea, porque él no era el rey en Jerusalén. Jerusalén estaba gobernada por un mensajero, un enviado del emperador Poncio Pilatos. Dice que mandó a la gente de Galilea, que era la zona en la que él gobernaba, posiblemente sacerdotes, seguro.
y desde luego dice que estaban los principales. Se sintieron muy honrados. Si no, no hubieran ido. Se sintieron muy honrados de participar en un momento así, que era, desde el punto de vista social, lo máximo que podían estar, la gran fiesta del Estado, digamos. Qué honor ir al palacio, invitado personalmente por el rey. Pero era una persona que vivía en concubinato. Quizá alguno, no lo sé, no pudo evitar el ir. Estoy seguro de que la mayoría fueron muy contentos. Posiblemente no sabían que esto iba a terminar con el martirio de San Juan, que era un hombre con un notable prestigio. ¿Pero qué dijeron cuando el rey mandó decapitar? No protestaron, no se alzó ninguna voz. ¿Cuántas veces en nuestras propias familias se producen situaciones que no las causamos nosotros? No somos nosotros los que provocamos el escándalo con el incesto, o el escándalo con el abuso a menores, o el escándalo con la convivencia no por la Iglesia. No somos nosotros. Pero hay otros en nuestra familia que lo hacen y permanecemos indiferentes e incluso somos cómplices. No vas a estar todos los días recordando que eso está mal, pero tienes que decirlo, tienes que iluminar su conciencia. Y luego no puedes ser cómplice de ninguna manera. Hace unos días una madre me escribía y me decía que cuando su hija iba a casa con el novio, que no vivía con ella, vivía en otra ciudad y vivían juntos. Pero cuando iba a casa con el novio, tenía muy claro su hija que ella tenía que dormir en una habitación y el novio en otra habitación. No podemos ser cómplices con el mal. No significa eso que tenemos que romper con las personas que no están viviendo según nuestra fe correctamente. Pero en nuestra casa, donde nosotros mandamos, no podemos ser cómplices con el mal, no podemos. Hay que hacerlo con amor, hay que dar explicaciones, hay que buscar soluciones, pero no podemos ser cómplices con el mal. Y eso en lo que hace referencia a nuestra propia familia. Y ahora a la familia en general. Fue el Papa Benedicto XVI, en una ocasión importante, solemne, el que dejó claro que un católico con el voto tenía que defender lo que él denominó los 3 principios innegociables, que no admiten negociación, innegociables. Derecho a la vida, primer principio. Derecho a que se pueda formar una familia por un hombre y una mujer. Por supuesto, imagínate que es un país que no es católico y hay protestantes, no tienen por qué casarse por la Iglesia, pero que se pueda producir ese matrimonio y por lo tanto rechazar cualquier otro tipo de unión que no sea la de un hombre y una mujer legalmente constituida. Por tanto, el Papa, y en aquella época no estaba tan desarrollado como hoy, estaba rechazando todo lo que significa el matrimonio homosexual. Tercer principio innegociable, el derecho de los padres a educar en la fe a sus propios hijos, a tener la última palabra sobre la educación de sus hijos, a que los niños no sean educados por el Estado, sino a que los padres puedan elegir la educación de sus hijos en aquellas cosas, repito, que son que hacen referencia a la fe y a la moral, no en matemáticas o en geografía. 3 principios innegociables, los 3 muy importantes. Por supuesto, el primero es el más importante porque si no hay vida, no hay nada más. Derecho a la vida. Con frecuencia me encuentro con católicos practicantes
devotos incluso, que votan en sus respectivos países a políticos que en su programa tienen el aborto como un punto fundamental. ¿Cómo puedes ir a comulgar habiendo hecho eso? ¿No te das cuenta de que consciente o inconscientemente tus manos están manchadas de sangre? ¿Cómo puedes considerar que es lícito apoyar con tu voto a quien está promoviendo la muerte de los inocentes? Los datos del año pasado dicen que hubo más muertes en el mundo por abortos que por el resto de las enfermedades, epidemias, hambres, guerras, más por abortos, sin contar los abortos químicos, que la píldora del día siguiente se la toman y no se sabe si estaba o no estaba embarazada y por lo tanto si hubo o no hubo aborto. ¿Cómo podemos aceptar esto? El Papa Benedicto lo dejó totalmente claro. El Papa Francisco ha insistido en repetidas ocasiones en que no podemos dar nuestro apoyo a la muerte de los inocentes. Da igual, da igual. Primero, para estos católicos es el partido político. Ellos no creen en Dios, lo siento, no creen en Dios. Creen en su partido político, porque primero es el partido político, primero es el líder de su partido político. No creen en Dios, porque si uno cree en Dios, pone a Dios en el primer lugar de la vida. Dios no puede estar en el segundo lugar. Cuando Dios está en el segundo lugar, termina por estar en el último lugar. Si creemos en Dios, tenemos que hacer que Dios sea el primero en nuestro corazón y lo primero en nuestros intereses. Podrá darse el caso, por desgracia, de que haya varios candidatos de varios partidos y ninguno sea absolutamente pro vida. Y podrá darse el caso que los dos o todos sean favorables al aborto. Puedes elegir entre no votar o votar el mal menor, porque no todos son iguales. No podemos, si somos católicos, apoyar con nuestro voto a los que están a favor del aborto o de la ideología de género o de quitarle a los padres el derecho a la educación de los hijos. No podemos. Es una responsabilidad ante Dios. La Iglesia dijo claramente que estaban excomulgados los políticos que votaban a favor del aborto. Los políticos excomulgados, pero los políticos están ahí en esos cargos porque han sido votados. Si los políticos están excomulgados, algo les debe de pasar, algo tienen que hacer mal los que les han elegido. Hablo de los católicos practicantes. Los paganos bautizados ya sabemos que tienen otros criterios. Los católicos practicantes no pueden hacerlo, no podemos hacerlo. Nos puede costar la vida, nos puede costar la marginación, nos puede costar la persecución. Primero Dios. Y tenemos el ejemplo de los mártires, entre ellos San Juan Bautista, para saber lo que tenemos que hacer y la fuerza de Dios para hacerlo. Que así sea.